Ya estamos viendo la pantalla. Vale, gracias. Bueno, este es un paciente que vi en la consulta en Pasto. Es un paciente masculino de 70 años, quien pues a la valoración prequirúrgica presentaba una agudeza visual en ojo derecho de 20/80 y una agudeza visual en ojo izquierdo de cuentadedos. Presentaba la biomicroscopía en el ojo derecho, una catarata incipiente, el fondo de ojo pues sin alteraciones, y en el ojo izquierdo presentaba una catarata nuclear 3 cruces, subcapsular posterior 3 cruces y presentaba una PIO de 15. Al fondo de ojo, con una excavación del 0,5, tenía un disco inclinado, atrofia peripapilar, presentaba una mácula con pérdida del brillo, la retina estaba aplicada y tenía coroidosis. Entonces, en este momento se ordena FACO más lío del ojo izquierdo y se solicitan exámenes preoperatorios, una biometría y recuento endotelial. Al control, luego del mes posoperatorio y ante pues la no mejoría visual, una agudeza visual en ese ojo de 20/400, le solicitan un OCT de mácula y una angiografía. Entonces, en ese momento, pues el paciente llegó con una biomicroscopía, una córnea clara, cámara anterior formada y limpia, presentaba una pupila redonda y el lente estaba, pues es un lente de cámara posterior y estaba en saco. Al fondo de ojo con una excavación del 0,6, un disco inclinado, atrofia peripapilar, tenía mácula con pérdida del brillo, cambios pigmentarios, un pequeño parche de atrofia geográfica, la retina estaba aplicada y tenía coroidosis. Entonces, en el OCT de mácula presentaba un agujero macular que pues medía, como lo vemos acá, 916 micras, y pues por la clasificación de OCT correspondía pues a uno grande. Y además pues podemos ver aquí que se denota pues por estos quistes que se ven aquí hiporreflectivos como cronicidad, como marcadores pues de cronicidad. Entonces también le habían solicitado, no tengo esa imagen, pero una angiografía. Entonces en esta se mostraba un agujero macular de espesor total, de aspecto crónico, retinopatía hipertensiva grado 2, y no se observaban zonas de no perfusión ni había fuga. Entonces, pues aquí como aprendizajes, se tiene pues que se debe hacer una exploración exhaustiva y no se debe pues llevar, digamos que uno dejar llevar por la visión, se debe sospechar algo más y considerar pues que el paciente pueda no mejorar realmente con la cirugía de catarata, y este agujero pues posiblemente ya podía tenerlo antes de la cirugía. También tener en cuenta que debió ser remitido a retina y pues tener que, pues para solicitar una valoración para ver un posible manejo y dejarlo consignado en la historia clínica también para cuestiones médico-legales. Se debe también dar la oportunidad en estos pacientes, ya que pues hoy en día, a pesar de no tener, pues, de tener un pronóstico incierto, se puede también contar con varias técnicas y dentro de las cuales se pueden ofrecer el flap invertido de membrana limitante interna, se puede realizar un trasplante autólogo de membrana limitante, un trasplante autólogo de colgajo de cápsula anterior o membrana amniótica, un colgajo libre de retina autólogo, y se pueden hacer también uso de factores de crecimiento, como pues colocación de plasma rico en plaquetas y sangre autóloga o factores de crecimiento transformante beta 2. Entonces, este era el caso que tenía para compartirles el día de hoy. Muy buen caso, Andrea. Ilustra muy bien el error. Yo les diría que este es de los errores que más frecuentemente veo o he visto en mi práctica. ¿Y cuál es el guión pues clásico? Llega un paciente diciendo: estoy viendo mal por el ojo derecho, el oftalmólogo de una catarata y le opera la catarata, y después tiene la sorpresa de una degeneración macular, de un agujero, de un póker. ¿Por qué? Porque primero, muchos no hacen una dilatación pupilar y un buen examen de fondo, ¿sí? Pero lo otro es que no
hacen como una buena correlación entre la historia y lo que están viendo. Yo le he insistido mucho, paciente que le ponga fecha a la pérdida de visión, eso no es catarata. Yo estoy viendo mal desde hace un mes, hace el 30 de junio comencé a ver mal, desde hace 3 meses estoy bien, eso no es catarata. La catarata nunca le pone fecha. Una catarata simplemente viene y les dice, no, yo veo mal, yo estoy viendo mal, ni siquiera saben bien por qué ojo. Pero yo estoy viendo mal por el ojo derecho desde hace 2 meses, usted piense que eso no es catarata. Y lo otro es, siempre en el examen comparen reflejo rojo con el directo, con la lámpara de hendidura. Y si eso no cuadra, o sea, no hay una simetría grande en el reflejo rojo y hay una simetría grande en la agudeza visual, que típicamente estos pacientes llegan con 20/200 y el otro ojo que tiene una catarata muy parecida o igualita de 20/40 o de 20/30. Entonces, eso le debe prender a usted el bombillo. Esto no es catarata. La razón por la cual me está consultando este paciente no es catarata. ¿Sí? Para no operar sin saber pacientes que tienen lesiones retinales, que pues puede meterlos en un lío con el paciente porque el paciente tiene unas expectativas de recuperación visual, no la recupera y es difícil que entiendan, no, es que yo no me lo pillé. Ahora, si un paciente llega con una catarata blanca, madura, una catarata tan densa que usted no puede ver el fondo de ojo, pues ese es un paciente que está en movimiento de manos. Y no es un pecado operar esa catarata y descubrir después que el paciente tenía una lesión macular. Era un paciente que había que operar. El único pecado podría ser, bueno, yo le he podido hacer una cirugía combinada si la lesión era tratable, si la lesión retinal era tratable. Pero pues no siempre es fácil, no siempre una ecografía, por ejemplo, le va a detectar el agujero macular. Tiene que ser muy fino el ecografista pues para verle un póker o detectarle un agujero macular y que usted entonces diga, yo no me meto a operar esta catarata, con esa evidencia ecográfica lo voy a remitir. Pero la verdad es que la mayoría de los casos donde hay verdadera metida de pata es cuando el fondo se veía, cuando se ha podido hacer un OCT. Entonces, hagan siempre OCT cuando no les correlaciona. El OCT, ese OCT que tenemos penetra muy bien en cataratas aún bastante densas. Y obviamente a través de una catarata densa uno mira el fondo y de pronto se le pasa una palidez del disco, un agujero macular, un póker macular, inclusive una membrana incipiente le puede pasar, pero con un OCT no se le pasa. Entonces, siempre que vean ustedes una asimetría en la visión que no correlaciona con la asimetría en la catarata, y eso no es una cosa de mucha experiencia, no necesitan haber visto muchas, simplemente no hay asimetría en el reflejo rojo y hay asimetría en la visión. Voy a estudiar el ojo, voy a hacerle OCT, voy a hacerle ecografía, voy a hacerle cosas para saber que le haga de una vez lo correcto. Obviamente este paciente se crea un dilema muy serio porque es un agujero viejo. Entonces, yo un agujero viejo en un pseudofáquico lo pienso muchísimo en meterle una cirugía. Pero si es fáquico, no lo pienso porque pues le voy a operar la catarata y agregarle una vitrectomía y un pelamiento, pues no es gran cosa. Y además, pues el paciente sabe, ¿no? Tiene 2 problemas, le va a quitar la catarata, le va a operar el agujero macular es viejo, mal pronóstico, pero vamos a intentar. Se metió una vez a cirugía. Ahora meterlo a cirugía es un dilema, porque el pronóstico es malo. Entonces ya lo metieron una vez a cirugía, fíjense ustedes el lío que crean, ya lo metieron una vez a cirugía con expectativas de mejorar visión. Y ahora lo meto otra vez a cirugía y las expectativas de mejorar visión son muy malas.
Entonces lo ponen a uno en un dilema muy bravo. Probablemente el que ve a este paciente se inclina a decirle no, no, ya no. Y de pronto le quita una oportunidad. Muy bien. Muchas Muy gracias, doctor. rápido. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con Valentín, por favor. Buenas, ¿cómo están? Comparto. ¿Sí me escuchan ahí bien? Buenas tardes, sí, te escuchamos. Ahí logran ver la presentación. Sí, Listo, entonces el caso clínico que quise traer pues para el día de hoy es un caso de un paciente de 53 años, un paciente que vimos en conjunto con el doctor Jason López. Es un paciente que llegó al servicio de urgencias, un paciente varón, quien reporta pues que siendo más o menos 8 de la mañana del mismo día, siendo las 6 a la hora en que consultó, presentó un trauma contuso con la pata de las gafas que utilizaba en el ojo izquierdo. Hay que tener en cuenta antecedentes pues en este paciente, una cirugía de LASIK que se había realizado aproximadamente hace 13 años como único antecedente pues que tenía positivo, no sufría nada más. Consultó entonces por sensación de dolor y por mucha pífora pues asociada sobre el ojo izquierdo. No reportaba pues como alteraciones de la agudeza visual, entonces ya los llevamos pues como al examen físico. Se le hizo la agudeza visual estaba entonces 20-25 ambos ojos y a la hora de llevarlo a la lámpara de hendidura, estos fueron los signos que encontramos. Entonces encontramos aquí en la córnea del ojo izquierdo un flap dislocado entre pues, los meridianos entre más o menos las 4 hasta las 7 de toda la parte inferior. Se previa pues aplicación de alcaínes se intentó pues desdoblar un poco esta dislocación del flap, pero estaba demasiado encogido sobre sí mismo. Entonces se decidió llevar a cirugía. Pues algo que nos llamaba la atención era que el dolor con el que el paciente llegó o la molestia con la que llegó no era muy fuerte, solo se presentó pues gran dolor con la manipulación que se le hizo pues ahí en la valoración. Se llevó a cirugía, en cirugía logramos entonces desdoblar el flap con facilidad, pero el epitelio ya estaba pues suelto. Se procedió entonces a hacer una desepitelización y una irrigación con antibiótico. Mediante la irrigación y un adecuado secado se esperó a ver si se lograba pues una adherencia, se logró pues la adherencia sin necesidad de un punto adicional o algo pues que se necesitara más para poder lograr que ese flap se quedara adherido. Posteriormente se dejó pues entonces cubierto con un lente de contacto protector y se dejó pues para control en 4 días. A los 4 días el paciente pues consulta con gran mejoría de los síntomas, sin dolor, sin secreciones, sin ninguna complicación asociada. La agudeza visual se conservaba 20-25 en ambos ojos y este es pues la foto pues que logramos conseguir de ese día. Se ve entonces, ahí está todavía con el lente. Se ve entonces pues una epitelización uniforme, se ve que está bien y que el flap se conservó pues con una adecuada cicatrización sin ninguna otra pues complicación. Se le trató de hacer seguimiento con citas programadas pues en 3 días posteriores, pero el paciente no consultó y a la final, a los 10 días sí volvió a consultar. Tuvo un muy buen desenlace pues por lo que me contó ya el doctor Gerson. La agudeza visual se conservó, se logró retirar el lente sin ninguna complicación y tuvo pues un excelente desenlace, en este caso pues con este paciente. Entonces, las enseñanzas que me deja pues este caso es la importancia pues de tener en cuenta en este tipo de procedimientos esa teoría de que el flap nunca cicatriza a pesar de, pues, de haber pasado ya 13 años. Un paciente que tuvo un trauma, digamos que de leve a moderado y presentó pues una dislocación de este flap. Entonces nos lleva a pensar bien entonces qué pacientes vamos a llevar a estos procedimientos y tener en cuenta entonces que aún así, después de muchos años, el flap siempre va a estar
muy dispuesto pues a cualquier trauma para reventarse. Además de que si se hace un manejo temprano en estos casos, cuando se presentan estos traumas o estas dislocaciones de flap, se va a tener un mejor desenlace entre más temprano se haga pues el manejo y pues más juicioso sea el paciente pues en el seguimiento. Afortunadamente este paciente lo pudimos ver después. Y ya, eso es lo que les quería pues como traer de mi primera experiencia en estos casos. Muchísimas gracias. ¿Algún truco o sugerencia que le pueda dar a los residentes de cómo asegurarse de que no quede epitelio en la entrecara? Desde luego, entre más tiempo pase en la restitución del flap, pues más riesgo hay de que se pegue epitelio ahí en la entrecara, sea a la cara proximal o a la cara del flap, ¿no? Pero entonces el éxito de esto está no solo en reponer el flap, sino en asegurarse de que no quede nada de epitelio en la entrecara. Fuera de lavar, raspar, ¿alguna recomendación o algo más hicieron en este caso? No, solo pues lo que yo identifiqué fue solo la irrigación pues con el antibiótico y un adecuado secado. Sí, básicamente es lavar con abundante agua intentando de que sea de afuera de adentro hacia afuera, pues como una especie de barrido en el intento de no ir a sembrar pues células epiteliales en la entrecara, ¿no? El riesgo existe, es posible que este paciente venga 1, 2, 3 meses, 6 meses después con un crecimiento intraepitelial. O sea, no, es muy difícil pues que no le queden a uno células ahí, ¿no? Que uno intenta todo, pues hacer pues un barrido, pues. Y lo que dice el doctor es muy cierto, entre más rápido mejor, ¿no? Porque también pueden quedar pliegues. La ventaja del señor fue que, digamos que el desplazamiento del flap fue inferior, ¿no? Entonces, cuando lo intenté reposicionar, pues intenté no levantarlo más, ¿no? Sino acomodar lo que ya se había levantado. Otra es intentar no desepitelizar si no es necesario, precisamente para no sembrar células epiteliales en la entrecara, pero en este caso, a pesar de ser pocas horas, el mismo día, el epitelio ya había crecido en la forma en que había quedado doblado el flap, es decir, lo desdoblamos, pero el epitelio ya había adquirido la forma como de un policía acostado. Entonces ahí pues sí me vi obligado a desepitelizarlo, pero ya con el flap posicionado. Eso fue lo que yo intenté hacer. A veces está escrito dar punto, parece que eso disminuye la posibilidad de crecimiento intraepitelial, pero en este caso pues no lo vi necesario. ¿Y no encontraste resistencia del flap a desenrollarse? O sea, que quería como quedarse enrollado. Quería quedarse enrollado y de hecho pues yo intenté en la lámpara y dije no, pues si lo logro con bajar y reposicionar, pues no lo tengo que llevar a cirugía, pero no fue posible, o sea, realmente estaba pegado y doblado, entonces, por eso preferí llevarlo antes de ponerme pues a manipular más ahí el flap. Yo creo que esa es una buena lección de que eso es mejor hacerlo en cirugía, realmente en la lámpara. Yo soy muy amigo de hacer cosas en el consultorio, pero esta es de las cosas que yo creo que uno hace con mucho más comodidad y seguridad en cirugía. Sí, sin duda alguna, eso lo aprendí yo también, porque nunca me había tocado hacerlo en la lámpara, pero como era tan reciente, me atreví como a hacerlo, pero me di cuenta que definitivamente no. Pues yo creo que la lección es, la lección que podemos sacar de aquí, yo tuve otro caso hace no mucho, es no, uno lo ve ahí como fácil, pero Sí. no funciona. Eso hay que llevar, hay que tener instrumentos, hay que lavar abundante, hay que en algunos casos pues raspar con la cuchillita el epitelio para estar seguro. Y a veces si el flap lleva doblado un rato, cuesta trabajo desdoblarlo y puede ser necesario un par de puntos. Entonces, resistir la tentación de creer que es una cosa sencillita que se arregla en un momentico en el consultorio. Sí. Yo tengo una pregunta, perdón, ¿el paciente fue operado el mismo día? Sí. Sí, el mismo día, el mismo día. Eso fue un fin de semana y tocó llamar equipo y todo para hacerlo. Sí. Listo, doctor, gracias. Bueno, Valentín, muchísimas gracias. Gracias.
Ahora continuamos, por favor, con el caso de Catalina. Hola, buenas noches. El caso que les traigo hoy es un glaucoma de presión normal. Entonces tenemos que es una paciente femenina de 36 años que tiene un diagnóstico de un glaucoma de presión normal que asiste a control por glaucoma. Como antecedentes tenemos que los patológicos los niega, oftalmológicos tenemos que tiene un astigmatismo miópico, en el ojo derecho tiene menos 5,50 con menos 0,50 a 90 y en el ojo izquierdo tiene menos 5,50 y suspendió el latanoprost hace un año como antecedentes farmacológicos. En la biomicroscopía no tenemos alteraciones, la PIO está en 12 y en la gonoscopía encontramos un iris plano y un ángulo mayor de 30 en los 4 cuadrantes. Al fondo de ojo, el ojo derecho está normal y en el ojo izquierdo entonces encontramos este fondo de ojo en el cual tenemos una excavación de 0,7 por 0,8, una escotadura que se ve a nivel de inferior con un defecto en la capa de fibras nerviosas que se ven donde está la flechita, la roja, tanto en la foto de fondo de ojo como en la libre de rojo, y entonces se diagnosticó a una paciente con un glaucoma de presión normal, un astigmatismo miópico, se volvió a iniciar el latanoprost y se solicitó un OCT de nervio óptico y una valoración por neurología. Este caso entonces, ¿qué me dejó como aprendizajes? Que el glaucoma de presión normales entonces es el compromiso del nervio óptico con una PIO dentro de límites normales. Está presente hasta en el 60% de los pacientes y su fisiopatología es desconocida. Se ha dicho que puede deberse a alteraciones del flujo sanguíneo, disfunción autonómica o alteraciones en la presión intracraneal y se ha asociado entonces a una progresión lenta. Y en el fondo de ojo lo que podemos encontrar es ausencia del epitelio pigmentario de la retina, muescas del nervio óptico o notch, como también se conocen en inglés, y las hemorragias en astilla. Siempre debemos recordar que se debe descartar otras patologías, principalmente a nivel del sistema nervioso central, y el tratamiento se debe utilizar el manejo médico con antihipertensivos oculares, ya que van a generar la reducción del 20 al 30%, en este caso, pues con análogos de prostaglandinas, y también los beta bloqueadores se pueden utilizar para reducir la PIO o ya de manera quirúrgica. Y siempre se debe hacer una observación cuidadosa de estos pacientes para determinar si hay entonces progresión y así cuadrar el seguimiento. Eso era todo lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Catalina, dijiste, está presente hasta en el 60% de los pacientes. Sí, doctor. ¿De qué? Se ha descrito que pacientes que la incidencia del glaucoma de presión normal tiene una frecuencia del 10 al 60% de los pacientes que tienen glaucoma. Se ha descrito, ¿y dónde? Pues porque 10 a 60 es un rango bien amplio. Sí, lo que pasa es que, como le digo, es que es muy variable porque también se ha relacionado mucho con los glaucomas primarios de ángulo abierto y hay veces se solapan, entonces es muy difícil de diferenciarlos. Y es más por los lados del 10, ¿no? Porque el 60% de los glaucomas sean glaucoma de presión normal, eso sí, pues no lo creo, no es un dato que uno deba tener en la cabeza porque eso no es verdad, eso no ocurre, eso en la práctica no puede ser. Y de pronto hay algún estudio que haya reportado eso, entonces uno dice, ha sido reportado entre 10 y 60, pero si va a haber más reportes, probablemente está por los lados de 10 o menos de 10. Sí, doctor, tiene usted toda la razón, pero pues como le comentó, hay unos reportes que sí reportan unas prevalencias altas. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Cata. Continuamos ahora con el caso de Caterine, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Camargo, soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle. El día de hoy quería compartirles un caso de un glaucoma facolítico
una hipertensión ocular secundaria. Es una paciente que ingresó, 67 años, femenina. Ella es ama de casa, dice que tenía un día de dolor ocular más ojo rojo, fotofobia, ojo rojo, lagrimeo, y que esta sintomatología la tuvo igual hace 15 días. No tiene antecedentes de trauma. Importante mencionar la hipertensión como antecedente, tuvo un antecedente quirúrgico, una facomaldia en el ojo derecho, y que está en proceso de remisión de la cirugía del ojo izquierdo. También mencionaba poliaquiuria como síntomas, revisión de síntomas por sistema. Se le encontró una agudeza visual lejana en el ojo izquierdo de PL, con pupilas con una miriasis media fija, como lo podemos ver en la imagen. Tenía un DPA inverso en el ojo derecho, además de una conjuntiva hiperémica. Tenía la córnea opaca con edema corneal microquístico. La cámara estaba formada amplia. Se podría diferenciar la opacidad en el cristalino, pero era difícil estratificarlo por el edema corneal. Y pues teníamos la fluoresceína positiva por el edema, con una PIN 34, y no podíamos ver fondo de ojo por la opacidad de medios. Se hizo una impresión diagnóstica de una hipertensión ocular en ojo izquierdo secundaria a un glaucoma o una endoftalmitis endógena por la sintomatología que dijo la paciente de infección de tracto urinario. Se inició manejo para un cierre angular, y además de esto se solicitó para clínicos en los cuales estaba reactantes de fase aguda, descartarle que tuviese diabetes concomitante, uroanálisis por los síntomas hemocultivos y aerocultivos para descartar este diagnóstico de endoftalmitis endógena. Los paraclínicos en ella resultaron con una elevación de los reactantes de fase aguda, una hemoglobina glicosilada en 6.51. Lo que hacía, por lo que se hizo un barrido ecográfico donde mostraba el cristalino que sí tenía una opacidad y abundantes ecos puntiformes hiperreflectivos que llenaban la cavidad vítrea. Tenía un desprendimiento total del vítreo con un nervio excavado y la coroides estaba engrosada, pero no se encontraban abscesos coroideos localizados. Después del tratamiento en la córnea, pero todavía seguía opaca. Se dejó como diagnóstico, como una impresión diagnóstica, una oclusión de vena central de la retina y una sospecha de un glaucoma neovascular por los hallazgos que se encontró en la ecografía, y pues no se podía descartar porque no se podía ver neovascularización en el iris, buscando una robiosis en este. Se pasó directamente a cirugía con la intención de que fuera de descartar una endoftalmitis endógena, tomar muestras intravítricas, inyectar antibiótico en caso de que sea necesario, y la extracción del lente. En la cirugía hubo unos hallazgos de una catarata brunescente, y sí se confirmó la oclusión de la vena central de la retina con unos shunts ópticos y algunas hemorragias en punto, pero lo que llamó la atención fue si este material blanquecino libre en la cavidad y sobre todo en el ángulo, por lo que se dejó como diagnóstico final una hipertensión ocular secundaria al glaucoma fascolítico en ojo izquierdo y una oclusión de vena central de la retina. Al día siguiente de la cirugía recuperó una línea de visión, estaba en movimiento de manos, su córnea estaba un poquito menos edematizada, pero ya teníamos un control de la presión en 10 milímetros de mercurio, perdón. Entonces, ¿qué me deja este caso como enseñanza? Uno, que las cataratas apenas se detecten es muy importante hacerles el seguimiento y a la final darles el manejo quirúrgico, porque pueden dar una lisis secundaria y nos pueden generar este tipo de glaucomas. Segundo, que no nos podemos enredar con lo que digan los pacientes de una revisión de síntomas por sistemas, porque podemos pedir exámenes que pueden ser innecesarios cuando tenemos el diagnóstico que lo estamos viendo directamente a la lámpara de hendidura y a los hallazgos que tenemos del examen físico. Eso es lo que le querías compartir el día de hoy. Gracias.
Sí, está interesante porque pues normalmente lo que dijiste al final, pues si uno ve una catarata madura y con material cristaliniano en cámara anterior o en vitrio por ecografía, una hipertensión secundaria, pues uno tiende a irse muy derecho, es un glaucoma facolítico. Pero el haber pensado en la posibilidad de una endoftalmitis endógena, porque es que fíjense, el paciente viene con dolor, con el ojo rojo, sí, con una catarata blanca, pero con material blanco a veces flotando ahí en la cámara anterior. Entonces, pues, no está mal. Yo diría que usualmente a mí no se me habría ocurrido, pero no está mal tenerlo debajo de la manga y ya cuando uno entra, quita la catarata, hace la vitrectomía y se da cuenta que todo está originado en el cristalino, pues ya dice, este es el diagnóstico. O si además encuentra un fenómeno vascular retinal, pues eso está complicando todavía más la situación. Pero no me parece mal tener la idea de la posibilidad de una endoftalmitis endógena debajo de la manga ante un cuadro de estos y no es algo que a uno se le ocurra normalmente. Claro, Bueno, y lo que hizo como aumentar ese diagnóstico era que los reactantes de fase aguda estaban elevados y que la paciente tenía síntomas y a pesar de que en el uroanálisis solamente mostró proteinuria, no mostró nada más, como que no se descartaba el diagnóstico y por eso también pues se llevó a la vitrectomía para la toma de muestras intravítricas y pues buscar como el foco primario hasta que se encontró con esta catarata. sí, yo sí creo que está muy bien traído el caso y la sospecha, aunque como les digo, generalmente uno se va derecho a pensar pues que todo es facogénico, ¿no? Pero bueno, tener la otra opción. Ok. Catherine, una anotación. Acuérdate que estamos hablando de no tener diapositivas con texto, ¿no? Solamente Ah, la sí, imagen. sino que era como el detallito que quería que se resalte un poquito de la ecografía, sobre todo. Sí, pero acuérdate que es echar el rollo porque eso les va dando mucho más fluidez en concatenar y expresar todo y mostrar los casos. Ok, listo, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Ahora continuamos, por favor, con el caso de Francisco. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ya les comparto pantalla. Entonces. Espera. Eso es del final. Ahí se alcanza a ver bien. Sí, Francisco. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Francisco Corbalán García y les voy a presentar un paciente que vimos en conjunto con el doctor Antonio Quintero. El título es Corrección de tosis palpebral congénita. Entonces, la enfermedad actual, paciente sexo masculino, 15 años de edad, quien acude a consulta en compañía de su padre, debido a que presenta desde su nacimiento una caída del párpado superior derecho, la cual no se ha modificado con el tiempo. Al día de la consulta, su principal queja era estética. Además, el padre no refiere que hace unos años le indicaron gafas, pero que el niño no las usa. Como antecedente, entonces, solamente destaca la tosis palpebral congénita en el ojo derecho, la cual estaba en seguimiento con el Instituto de Niños Ciegos y Sordos. Al examen físico, agudeza visual, el ojo derecho era de 20-50, que no mejoraba con Pinhole, y en el ojo izquierdo era de 20-40, la cual tampoco mejoraba con Pinhole. El balance muscular se encontraba ortofórico en ambos ojos, la biomicroscopía sin hallazgo para ambos ojos, y el examen de párpado se veía una dosis palpebral con gran componente frontal en hemicara derecha, con ceja en hiperfunción permanente de ese lado,
un reflejo pupilar del ojo derecho de más 0,2 milímetros y el ojo izquierdo de más 3 milímetros, el cual al bloquear el frontal, en el ojo derecho quedaba en menos 2 milímetros el reflejo. La función del elevador del ojo derecho era de 5 milímetros y el ojo izquierdo era de 15 milímetros. Y la hendidura palpebral en mirada primaria sin bloquear el frontal, en el ojo derecho era de 5 milímetros y en el ojo izquierdo era de 10 milímetros. Y al bloquear el frontal, la hendidura que quedaba en 2 milímetros en el ojo derecho. También se lograba ver una buena insinuación del pliegue palpebral del ojo derecho y además tenía un buen fenómeno de Bell. La refracción para ese día, el objetivo ojo derecho estaba neutro con menos 3,59 grados y en el ojo izquierdo menos 2 con menos 0,50 a 177 grados y el subjetivo neutro con menos 3 a 10 grados llegando a 20,30 y en el ojo izquierdo menos 2 con menos 0,50 a 180 grados llegando a 20,20. Por lo que se explica al paciente y a su padre que presentó una tosis congénita del párpado superior derecho con pobre función del músculo elevador, la cual le ha generado un compromiso del eje visual con un astigmatismo alto inducido y una leve ambliopía secundaria a la no corrección previa de este defecto. Por lo que se comenta sobre la opción de corrección de dicha tosis palpebral mediante una suspensión frontal derecha. Se instruye al paciente en qué consiste la cirugía, se aclara sobre los riesgos de generar a futuro una queratitis por exposición, necesidad de lubricación permanente, hipercorrección con asimetría en contorno palpebral, retracción palpebral en mirada inferior, etc. Por último, se aclara al paciente y a su padre que no se trata de un procedimiento con fines estéticos, sino más bien funcional, ya que se busca despejar el eje óptico, y ambos entienden y aceptan el procedimiento. Entonces, el día de la cirugía, que fue el 23 de agosto del 2021, se realiza la cirugía de suspensión frontal del ojo derecho con Silastic, sin complicaciones. Acá tengo un video previo de la cirugía, antes de la cirugía. Ahí, mira al frente, mira abajo, mira arriba, mira al frente. Ahí cuando tenía un buen fenómeno de Bell. Eso. El video de la cirugía como tal no lo tenemos porque la grabamos ese día en el quirófano con el microscopio, pero no alcanzamos a rescatarlo. Algo pasa ahí que no se guardó. Era bien bonito, la verdad, pero lamentablemente no lo tengo hoy. Bien ahí, No sé por mira qué no al corre. frente. Siguiente. Bueno, el día 1 postoperatorio, el 24 de agosto, al examen el párpado superior se encontraba funcional, estéticamente bien, había un lagoftalmo secundario, lo cual es esperable, buen fenómeno de Bell, altura del margen palpebral superior armónica y simétrica con el lado contralateral. Por lo cual se indica el lubricante ocular en gotas y en gel y control en 8 días. Entonces aquí tengo el video de ese postoperatorio. Control postquirúrgico, 24 horas, corrección de una tosis congénita, suspensión frontal, con Silastic. Mira para abajo, cierra los ojos, parpadea. Tenemos una retracción en la mirada abajo, esperada en este procedimiento. Ajá. Y aquí les traigo la imagen del día 8 postoperatorio. El día 8 postoperatorio, al examen, el eje óptico derecho se encontraba despejado totalmente. Hay una elevación del margen palpebral superior adecuada y simétrica con el lado lateral. Persiste la retracción palpebral en la mirada inferior y se retiran las suturas sin complicaciones. El plan para ese día fue continuar con la lubricación ocular, control con oculoplástico en 2 meses y se da orden para la valoración por optometría. Ahí el 8 días posoperatorio de suspensión frontal derecha. Cierra el ojo. Eso, mira al frente. Mira arriba. Mira abajo. Mira acá abajo. Entonces, dentro del aprendizaje, la importancia del diagnóstico y el seguimiento oportuno por oftalmología en recién nacidos con tosis palpebral,
para evitar las secuelas a futuro que pueden ser como estrabismo, astigmatismo elevado, anisometropía y en casos severos y sin corrección a tiempo, ambliopía por deprivación. La ptosis palpebral congénita suele tener mala función del músculo elevador del párpado debido a una digenesia del mismo. Dependiendo del grado de ptosis y de la función del músculo elevador, el cirujano escogerá una técnica u otra al momento de la cirugía. En los casos que existe una función residual suficiente del músculo elevador del párpado, se intervendrá el mismo, y en los casos que la función de este sea mala, se actuará sobre el músculo frontal para lograr la elevación del párpado. Por último, y lo más importante, evaluar las expectativas del paciente y su familia, ser claro en explicar las limitaciones y resultados esperados de la cirugía. Ojalá mostrar fotografías o videos de casos similares con los resultados postoperatorios y confirmar que el paciente y sus familiares hayan entendido bien en qué consiste la cirugía y que su fin último es funcional y no cosmético. Para terminar, les dejo un video del paciente de cómo se sentía. ¿Está correcto? Sí. Abajo, mira al frente. Bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Qué pasó? ¿Levantó el párpado? Sí. Y ese era el caso que les traía el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. La idea con la presentación de este caso es que es una de las cirugías en las cuales como oculoplásticos tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con los jóvenes, que ellos no saben de que es una cirugía, o sea, reconstructiva, funcional, no es estética, entonces están pensando que el ojo va a quedar perfecto. Y ustedes pudieron ver ahí cómo estéticamente, que se ve muy bien en mirada primaria, cuando hay mirada hacia abajo, hay la retracción en la mirada abajo, que es completamente normal porque la suspensión frontal lo que hace es que nos va a levantar el párpado con el movimiento del frontal. Esa técnica quirúrgica se hace con varios materiales. El material que más me gusta a mí emplear es el Silastic porque es elástico y permite un ajuste muy bonito de la cirugía. Complicaciones las hay fuera de que el paciente no entienda, y es que las pestañas, a veces uno al levantar este tipo de pacientes, las pestañas se verticalizan y tocan el ojo y hay que hacer una reposición en la posición, en la orientación de las pestañas. Y hay que entrar y reintervenir estos pacientes. Y una complicación que se puede presentar, pues, es la exposición corneal. Por eso, siempre que se hace una suspensión frontal, colocar punto de Frost. El punto de Frost se deja por 1, 2, 3 días de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Francisco. Continuamos entonces, por favor, con el caso de Sebastián. Buenas noches a todos. El caso que les traigo para hoy lo titulé Malformación venosa cavernosa orbitaria. Ese es el término actualizado para un hemangioma cavernoso, razón por la cual la charla se llama de esta forma. Fue visto con el doctor Marco Gañor aproximadamente hace 2 semanas en cirugía. Se trataba de una paciente de 41 años que tenía una historia de cefalea hemicraniana derecha de más o menos 2 años de evolución y que en los últimos 3 meses previo a la consulta se quejaba de diplopía binocular, además de que sentía que el ojo derecho había crecido en tamaño, palabras de la paciente. Al examen oftalmológico de la primera consulta, la paciente tenía una agudeza visual de 20/20 en ambos ojos, tenía una exoftalmometría que nos daba 23 milímetros en el derecho y 21 milímetros en el izquierdo, notando una diferencia significativa de 2 milímetros y adicionalmente una limitación para la abducción del ojo derecho. El resto de los hallazgos oftalmológicos estaban completamente normales. No se palpaba ninguna masa orbitaria en el momento de la consulta, pero sí se notaba la proptosis. Con estos hallazgos del examen y pues con los síntomas de la paciente, se sospechó pues como primera opción diagnóstica un tumor orbitario y por lo tanto se mandó una resonancia. Las imágenes de resonancia que traigo acá pues fueron las imágenes que me envió la paciente. Digamos que en la consulta posterior no las traía y pues por eso no son de la mejor calidad. Tenemos un corte axial a la izquierda en T1. Lo que podemos evidenciar es que en el ojo derecho tenemos una masa intraconal que es isodensa a los músculos extraoculares.
y esto es una característica que es importante para distinguir, y aparte de que es intraconal, está ubicada en el aspecto lateral del cono muscular. En el corte coronal en T2, vemos que la masa se localiza en un espacio entre el recto lateral y el recto inferior, desplaza parcialmente el recto lateral, que probablemente tenga que ver con la sintomatología de la paciente, y es hiperintensa en T2. Encontrando estos hallazgos en la resonancia magnética de la paciente, pensamos definitivamente pues, en la necesidad de la resección, sobre todo porque ya la paciente tenía diplopía y una proptosis significativa y pues estaba sintomática. Ahí afortunadamente pues el nervio y la agudeza visual pues todavía no estaban afectadas, entonces era el momento pues de hacer la cirugía. Teniendo en cuenta la localización, se decidió por un abordaje transpalpebral con extensión hacia el canto lateral, porque este es el espacio que nos permite, digamos, maniobrar mejor intraquirúrgicamente y dar más espacio pues, para la resección de la masa, que no era de un tamaño tan grande. Este es el video, en resumen, de la cirugía, de varios clips. Antes de esta parte de la orbitotomía, lo que se hizo fue que se hizo el corte a través de transpalpebral, más o menos desde la mitad, desde donde estaba el eje pupilar, se extendió hasta el canto lateral, se hizo una cantotomía lateral, se hizo una disección por planos, acordándonos que va piel, tarso, septum, grasa preapeneurótica, se desplazó estas estructuras, se fue por el periósteo se fue disecando muy lentamente hasta lograr la visualización del hueso, y logrando la visualización del hueso, se pudo localizar dónde estaba el recto lateral, el recto inferior, y asimismo dar un espacio con lo que vamos a ver en el siguiente video. Pues aquí con la sierra lo que se hace es una orbitotomía lateral del ojo derecho. Digamos que los movimientos son lentos, la orbitotomía se hace obviamente en 2 fragmentos y se extiende tanto como se necesita en el espacio, teniendo como puntos de referencia la sutura frontocigomática. Aquí se ve pues el espacio que se logró abrir después de la orbitotomía. Obviamente el fragmento se tiene que reservar para después de la cirugía. Con una placa de párpados intentamos disecar las estructuras que estaban cercanas a la lesión, y obviamente teniendo el aspirador todo el tiempo, en el caso de que sangrara. Aquí ya se alcanza a visualizar muy al fondo la masa, no es tan fácil distinguir, pero en esta imagen sí se ve mejor, en esta parte del video, perdón, allí. Esto que vemos acá era la masa, en realidad era bastante pequeña, más o menos de unos 0,7 a 0,8 milímetros, pero afortunadamente se logró disecar completamente sin lesionar los músculos de ninguna forma ni alterar ninguna estructura de la órbita. Si vemos la masa, tiene un aspecto definitivamente vascular. Es una masa que tiene un aspecto vascular, y aparte de tener un aspecto vascular, tiene una pseudocápsula que hace que esta lesión, por lo general, sea bien confinada, no se extienda demasiado dentro de la órbita y probablemente no genere mucha destrucción en los tejidos orbitarios, y pues por eso se caracteriza como una lesión tumoral orbitaria de carácter benigno. Finalmente lo que se hizo pues es que se reposicionó el hueso con una placa de titanio, se puso una serie de tornillos pues reubicando el hueso y asegurándonos que la anatomía se restaurara. Se cerró por planos con Vicryl 6 ceros, y finalmente la piel con puntos separados de prolene. Este caso lo quería traer por varias cosas en particular que me dejó de aprendizaje. Uno es que cumple toda la epidemiología que está descrita de la malformación cavernosa orbitaria, y es que es el tumor orbitario benigno más frecuente entre todos los tumores orbitarios. Es más frecuente entre la segunda a cuarta década de la vida, y especialmente mujeres, que era nuestro caso de la paciente. Su ubicación más frecuente es intraconal y lateral, como es el caso de nuestra paciente. Normalmente su curso es indolente y crónico, como es el caso de nuestra paciente, y por fortuna, al ser un tumor que se localiza por la cápsula que forma, su resección completa se logra en la mayoría de los casos. Y nos explica también pues radiológicamente uno de los hallazgos importantes a tener en cuenta, y es que es isodenso en T1 a los músculos, y es hipointenso e hiperintenso en T2. Y si le ponemos gadolino, no tenía esta imagen, puede tener diferentes contrastes, ya que pues su componente es netamente vascular. Y ese es el caso que les traía para hoy. Gracias. Muchas gracias, Sebas.
Continuamos ahorita con Paula, por favor. Hola, buenas noches. Les traigo un caso sobre trauma ocular cerrado. Listo. Bueno, entonces es una paciente de 44 años de edad, ama de casa. Ella consultó un domingo en la mañana porque ese mismo día una persona desconocida empezó a patear la puerta de su casa. Entonces, pues ella al momento de abrir la puerta dice pues que la persona le dio una patada y con el manojo de la puerta tuvo un trauma ocular izquierdo. Desde entonces con dolor, ojo rojo y disminución de agudeza visual, por lo cual consulta al hospital. Como antecedentes personales es hipertensa, no refería a otros de importancia. Y al examen oftalmológico se le encontró agudeza visual del ojo derecho de 20/20, ojo izquierdo de 20/50 que corregía 20/40 con pinhole. Tenía un defecto pupilar aferente del ojo izquierdo de 2 cruces, una restricción de los movimientos extraoculares del ojo izquierdo, de -3 para la aducción, de -2 para la supra e infraducción. A la biomicroscopía la paciente tenía, voy a poner el puntero, tenía una herida a nivel del margen palpebral superior de 4 milímetros, tenía pues hiperemia conjuntival con patrón ciliar, una hemorragia subconjuntival inferior temporal, la córnea tenía 2 lesiones epiteliales opacas que tenían confluoresceína y tenía pues un desgarro del esfínter del iris pues a las 8, acá no se ve tan bien, sin ifema, tenía tindal y células positivos cruces, no se veía catarata y acá pues hay un video de los movimientos extraoculares. Acá podemos ver la limitación. Y pues al fondo de ojo del ojo izquierdo, pues acá no se ve tan bien, pero bueno, tenía pues un disco óptico de bordes definidos, una excavación del 20%. Se veía pues una contusión peripapilar y también una contusión pues a nivel macular, aunque acá pues en la foto pues no se ve tan bien. Entonces se le tomó un ataque de órbitas a la paciente. No me quiere reproducir. Ah, bueno, ya. Este pues es el corte coronal, entonces podemos ver acá que el globo ocular está íntegro, que hay neumoórbita, que hay una fractura de piso con hemoseno ipsilateral, también hay una fractura de la pared medial. Y acá tenemos el corte axial, en el cual podemos ver pues que hay neumoórbita. El globo pues también se encuentra íntegro, pero también vemos unas hiperdensidades retrovulvares pues que llaman la atención y que además el nervio óptico izquierdo, pues ya vamos a llegar ahí, digamos que se encuentra engrosado a comparación del contralateral, pues esta imagen pues estaba rotada. Además pues de los hallazgos que les referí pues en el corte coronal. Entonces, con esta paciente se hizo un diagnóstico de un trauma ocular cerrado, o TS3, con uveitis traumática, neuropatía óptica traumática, pues herida del margen palpebral, una erosión corneal y pues las fracturas de pared medial y de piso. Se consideró entonces con esta paciente aplicar bolos de metilprednisolona, 1 gramo al día por 3 días. Se le tomó pues primeramente pues unos paraclínicos, hemograma, creatinina, transaminasas, VIH, BRL que salieron normales. Se desparasitó, se le iniciaron los pulsos y se inició además tobramicina dexametasona, 1 gota cada 4 horas y también atropina. Al día siguiente la paciente pues refiere pues mejoría, se toma una agudeza visual, que da 20/30, continuaba con DPA igual, tindal y células al día siguiente igual, se le corrigió pues la herida del margen palpebral
Y pues ella al terminar pues los pulsos de metilprednisolona, pues continuaba pues digamos con esa agudeza visual pues estacionaria, sin cambios de importancia. Se le hizo pues un test de deducción forzada en la cirugía pues del margen palpebral y se vio pues que la paciente no tenía pues atrapamiento muscular. La vio el servicio de cirugía plástica por sus fracturas, que consideró hacerle la osteosíntesis y reducción a los 15 días tras la resolución del edema, y finalmente consultó con retina a los 15 días para un control y pues encontraron una agudeza visual de 20/20. Se le encontró pues resolución de esa contusión peripapilar, que incluso pues la había visto con la doctora Libreros, que ella había considerado que dada esa coloración grisácea y edema que rodeaba el disco podría ser un quiebre coroideo, pero pues ese fue descartado porque en el control la mácula y pues esa zona pues alrededor del disco ya estaba pues sana. Lo único que decía la paciente es que sí veía pues como diferente o algo distorsionado con el ojo derecho, por lo cual se le pidió un OCT de nervio óptico, y pues está pendiente, pues OCT macular, perdón, y está pendiente entonces que la paciente realice pues este examen, pero pues tuvo una evolución muy satisfactoria. Entonces como aprendizajes está que pues digamos en este caso pensar pues siempre pues no solo ella tenía pues digamos varias causas pues de su disminución de agudeza visual, pero la neuropatía traumática pues es una de ellas, dada sobre todo pues como por el DPA, por los hallazgos pues a nivel de las imágenes, que si bien pues hay mucha controversia acerca del uso de esteroides, pues digamos que considero que si un paciente no tiene contraindicaciones para los mismos, puede ser pues muy beneficioso, y por lo menos pues esta paciente tuvo un desenlace digamos que muy bueno a comparación pues de lo que pudo ser y por la gravedad del trauma que tuvo. Eso era lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias. Sí, la dificultad en estos casos es realmente saber qué habría pasado si no se le ponen los esteroides, pues ahí es donde los estudios no son del todo concluyentes. Pero bueno, de todos modos, muy válido que se hizo y que obtuviera un resultado pues muy bueno. Yo creo que ahí paramos ya.